La oración es tan sencilla porque tú estás hablando con el Señor. Pero tú sabes qué, pude entender cuando me decían eso, que estamos acostumbrados a complicar lo que es sencillo. Iglesia, no compliquemos lo que es sencillo. Orar es alabar y hablar con Dios. Tú alabas y oras con Dios. Es hablar con nuestro papá. Entonces, pues por eso es que cuando yo digo, pues lo que estoy es orando. Pues a lo mejor no lo entienden. Pero cuando oramos, hablamos. Y invito a la iglesia cada día a hablar con Dios. Anuncio general. Bueno, sí, los de la semana. Pero los vamos a dar más adelante. Así que invito a la iglesia a estar en pie. Los celulares a vibrar. No peguen chicles debajo de las sillas, por favor. Por favor, no peguen chicles debajo de las sillas. Los dulces papelitos de a tu lado. Búscate a alguien detrás de ti y gózate en el Señor. Cristo te ama, yo también. Estamos in-house. Dios los cuide. Padre, en el nombre de Jesús. Te glorificamos, Dios. Te damos la gloria y la honra a ti. Santo, 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 santo eres Dios. Santo eres Dios. Te adoramos, Dios. Tú estás aquí, Señor. Tú estás sentado en el trono. Sentado en el trono, Dios. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Te exaltamos, mi Rey. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de adorarte, Señor. De bendecir tu nombre, Señor. De cantarte salmos, Señor. Santo eres Dios. Digno eres tú, Señor. En gran manera de ser alabado, Señor. Gracias, Jehová, por un día más de vida, Señor. Por permitirnos estar aquí, Dios. Es un honor servirte, Dios. Es un honor servirte a ti, al Rey de Reyes, admirable consejero, Dios. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, mi Rey? Gloria a Dios. Oh, te disfrutamos, Jesús, te disfrutamos tu confianza. Alabarle y bendecir su nombre, dice Dios. Porque grande es Dios en medio de la alabanza de su pueblo. Grande es De Dios en nuestro medio- Señor era para que las obras de Dios se manifestaran en Él. Encontramos cómo el poder de nuestro Señor se manifestó en la vida de este hombre que era ciego de nacimiento. Era un milagro que posiblemente en aquel tiempo no se había cumplido, pero sin embargo se cumplió en este hombre que que había nacido y llevaba muchos años sin tener su visión, sin tener su vista. Bendito sea el nombre de Dios. Pero hay algo más importante también que ocurre. Este era un hombre que experimentó la manifestación del poder de Dios en su vida. Y en los versículos 35 al 38 de ese mismo capítulo encontramos algo. Porque le estuvieron preguntando, ¿verdad? Quién era el que le había sanado. Y entonces, de hecho, en la última expresión que encontramos de aquellos que estuvieron preguntándole porque lo vieron totalmente sanado, le preguntaron, respondieron y dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Pero dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Porque hay muchos que reciben milagros. Hay muchos que piden el favor de Dios y muchos que reciben el milagro y muchos que piden el favor de Dios
se les olvida algo. Se les olvida reconocer a aquel que obró el milagro en su vida. Y encontramos aquí que dice él, respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? ¿Quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Ese es el propósito de Dios. Dios quiere manifestar su poder en tu vida. Dios quiere manifestar su poder en cada una de las vidas de aquellos que le servimos. Dios está esperando nuestro agradecimiento. Yo decía los otros días en la escuela bíblica que la gracia va de mano con el agradecimiento. El favor de Dios va de mano con el agradecimiento. Cuando recibimos un favor de parte de nuestro Dios, cuando recibimos un milagro de parte de Dios, tenemos que reconocerle, tenemos que adorarle, tenemos que alabarle, tenemos que servirle con toda la fuerza de nuestro corazón. Tenemos que rendirnos delante de su presencia, tenemos que postrarnos delante de Él. Y tenemos que adorarlo, alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Así que parte del propósito de Dios, o que el propósito de Dios sobre este hombre ciego de nacimiento se cumplió en su vida. No solamente recibió ese poder, esa gracia de parte de nuestro Dios, sino que creyó en Jesucristo y rindió su vida delante de Él. Bendecido sea el nombre de nuestro Dios. El segundo pasaje está relacionado con el paralítico del estanque de Betesda. Y lo encontramos en Juan capítulo 5, versículos del 1 al 8. Juan capítulo 5, versículos del 1 al 8. Y cuando vamos a Juan capítulo 5, versículos del 1 al 8, encontramos lo siguiente. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. Era algo maravilloso. Era algo que conforme a la escritura bíblica sucedía, pero no todos tenían el acceso, no todos podían llegar al momento, porque aquellos que llegaran al momento iban a recibir la bendición de parte de Dios. ¿Por qué ocurría? No lo sé, pero fue el lugar adecuado al cual fue nuestro Señor Jesucristo, porque había un hombre que estaba totalmente imposibilitado. Es decir, el hombre no podía acercarse a aquel estanque porque estaba totalmente paralítico. Óigame, si le hacen la pregunta que el Señor Jesucristo le hizo a él, la respuesta, sin lugar a duda, fuera bien rápida. Encontramos aquí que dice, y la forma en que él lo dice, ¿verdad? El Señor le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Cuál fue la respuesta? No hubo una respuesta categórica. Él no dijo, sí, quiero ser sano. Sino lo que él mencionó, su imposibilidad. Yo no puedo ser sano porque yo no me puedo mover por mí mismo al estanque y ser cubierto con las aguas y ser sanado. Así que esto implicaba que había una queja, esto implicaba que había un lamento de su imposibilidad
de moverse rápidamente al estanque cuando las aguas eran revueltas. Pero ¿sabe algo? Amado amigo que nos escucha, amado hermano y amigo que nos ve a través de los medios, aunque el enfermo, aunque el paralítico no tuvo una respuesta categórica, sí hubo una acción rápida de parte de Jesús cuando le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y dice la palabra, y al instante aquel hombre fue sanado. ¡Qué maravilloso! La imposibilidad del hombre no evita que el poder de Dios se manifieste. El hombre en muchas ocasiones, los hombres en muchísimas ocasiones creemos que somos autosuficientes para resolver cada uno de los problemas que se nos presentan en la vida. Seguimos nuestras propias reglas, seguimos los consejos, recibimos los medicamentos también dados por vecinos. Mira, esto te va a resultar bien. Seguimos los consejos de utilizar tal o cual planta, ir a tal o cual médico. Y entonces nuestra mirada se coloca en lugar de vertical, se coloca de forma horizontal, confiando y poniendo nuestra confianza en los hombres. Pero el Señor Jesucristo conocía de su imposibilidad. Como posiblemente, amado amigo que nos escucha, amado hermano aquí presente, el Señor también conoce de tu impotencia. El Señor conoce de mi impotencia. El Señor conoce de la impotencia de aquellos que nos escuchan en el día de hoy. Pero eso no es impedimento para que el poder de nuestro Dios se manifieste en tu vida. Bendecido sea el nombre del Señor. Porque a pesar de la limitación que tenía el hombre, el Señor obró inmediatamente. El Señor obró rápidamente. El Señor le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Yo asumo o presumo que aquel hombre o que aquella palabra que el Señor Jesucristo dio tenía mucha autoridad. ¿Cuánta autoridad tenía esta palabra que el Señor le dio a este hombre tan necesitado? A un hombre que estuvo esperando por muchos años, bendito sea el nombre de Dios, de recibir una tal bendición para su vida. Quería levantarse, quería caminar, quería hacer las cosas por sí mismo, no depender de nadie. Estaba esperando que alguien lo cogiera y lo moviera al estanque de Betesda para entonces recibir la sanidad de su cuerpo. Pero llegó aquel que vino con el verdadero propósito señalado en Isaías capítulo 61 y señalado en Juan capítulo 4 versículos 16 y 17. Aquel que tiene la autoridad sobre la muerte, aquel que tiene la autoridad sobre la enfermedad, aquel que tiene la autoridad de parte de Dios Padre. Bendecido sea el nombre del Señor, para que nosotros disfrutemos del bienestar de su bendición. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. No se quedó ahí. Muchos de nosotros, como dije, a pesar de recibir la bendición de nuestro Señor, a pesar de recibir el regalo de parte de Dios, a pesar de recibir la gracia de parte de nuestro Señor, no solamente la gracia de la sanidad de nuestro cuerpo, sino la gracia la gracia de salvítica que el Señor nos ha dado a cada uno de aquellos que hemos creído en Él, a cada uno de aquellos que hemos puesto nuestra vida en Él. Y
dice la palabra del Señor que, sin lugar a duda, aquel hombre que había estado en esta condición, que el Señor le dijo, conforme al relato bíblico aquí, levántate, toma tu lecho y anda. Aquel hombre, sin lugar a duda, fue totalmente agradecido a él porque había sido impotente. Hubo una acción, ¿verdad?, de parte de Dios, y aquel hombre fue totalmente sanado. Luego hubo un consejo pastoral. Mira, has sido sanado. No peques más para que te venga una cosa peor. Recibimos el beneplácito de la bendición, pero no estamos dispuestos a postrarnos delante de la presencia de nuestro Dios. No estamos dispuestos a obrar como el Señor quiere que nosotros obremos para su gloria y para su honra. Pero el Señor dice la palabra en el versículo 14, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Sabes? Es un consejo pastoral. Un consejo pastoral del buen pastor. ¿Por qué? Porque quiere que todas sus ovejas estén bien. Porque quiere que caminemos no solamente en salud corporal, sino quiere que caminemos también en salud emocional, en salud espiritual y mantengamos una comunión constante con Él. Y es como decirle en otras palabras, eres pecador, no sigas practicando el pecado. Queremos disfrutar de la bendición de Dios, pero en muchas ocasiones queremos seguir viviendo de la misma forma, aún después de haber recibido la bendición de parte de Dios, queremos seguir viviendo de la misma forma de antes de haber recibido la bendición. El último pasaje, amado amigo que me escucha, lo encontramos en Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. Está relacionado con la mujer sorprendida en adulterio. Un pecado abominable. El Señor condena el adulterio, el Señor condena la fornicación. Y aquella mujer fue hallada en el mismo acto del adulterio por aquellos hombres religiosos de aquella época que querían probar a nuestro Dios. Y la palabra del Señor en Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11, ¿verdad?, nos muestra lo siguiente. Y Jesús fue al monte de Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado en él enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio, sorprendida en el acto mismo de adulterio. La estaban velando. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Era fácil decir, pues hagan como dice la ley de Moisés. Pero Dios tenía propósito para aquella mujer. Como Dios tiene propósito para tu vida, que estás aquí presente. Como Dios tiene propósito para la vida de aquellos que nos escuchan, de aquellos que nos ven. No importa el lugar donde tú te encuentres, bendecido sea el nombre del Señor. 4 cosas que el Señor señala aquí. Dice la palabra de Dios y sigo leyendo. Le dijeron, y en la ley, entonces el versículo 6, mas esto decían tentándole. ¿A quién? A Jesús. Querían ver su respuesta. Querían conocer si él iba a obrar en contra de la ley o qué era que iba a hacer. Muchos de nosotros también queremos poner en prueba a Dios.
y queremos determinarle a Dios las cosas que Él debe hacer, las cosas que nosotros queremos que Él haga. Bendito sea el nombre de Dios. Hace poco hablaba con alguien, estaba en la funeraria, y entonces le comentaba a alguien: a mí me gustaría morir bonizano. O sea, no estoy hablando de licor, ¿verdad?, sino salud física. Y cada cual asintió, a mí también. Pero ¿sabe algo? Dios conoce las impurezas que están en nosotros. Dios conoce el pecado escondido que está dentro de nosotros. Somos siervos del Dios Altísimo, sin lugar a duda. Posiblemente estamos viviendo una vida más o menos correcta delante del Señor. Posiblemente muchos tenemos apariencia de piedad, tenemos apariencia de corrección. Pero Dios conoce el pecado que está en lo profundo de tu ser. Dios lo conoce. Pues yo le dije: pero ¿sabe algo? También yo sé que si el Señor me postra en la cama con una enfermedad terminal, tiene propósito. Y a mí me gusta el propósito de Dios. Y yo creo en el propósito de Dios. Y si aquellos que les gustan leer en 1 Corintios capítulo 15, que es el capítulo más largo de 1 Corintios, incluyendo el capítulo 7 de ese mismo libro, usted va a encontrar lo siguiente: que la palabra de Dios dice que nada corrupto heredará corrupción. Dios tiene que pasarnos por un proceso de purificación para ir delante de la presencia de Él. Si eso fuere necesario, yo voy a entender y entenderé el propósito de Dios para mi vida, porque Él quiere que yo esté sin mancha ni arruga delante de su presencia. Y aquellos que me escucharon, aparentemente nunca habían escuchado esta explicación. Y me dijeron: nunca lo había visto así. ¿Sabe por qué? Porque en muchísimas ocasiones cuando viene la prueba difícil nos preguntamos: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ocurren estas cosas? Si desde que yo entregué mi vida a ti, te he estado sirviendo, he estado hablando de ti, he estado predicando, he estado alabándote, he estado adorándote, he estado compartiéndote con cuanta persona me encuentro por el camino. Pero Dios tiene propósito. Y yo alabo el propósito de Dios. Porque el propósito de Él es purificarnos para que entremos sin ningún tipo de mancha, para que seamos totalmente limpios y para que podamos disfrutar de la presencia de nuestro Dios. De lo contrario, tú no entras y yo no entro. Así que nos pase por fuego. Aleluya, para su gloria y para su honra. Me encontré con alguien, hablaba con alguien. 47 años estuvo en el Evangelio. Dice sirviéndole al Señor. Está ciego, el cieguito aquel de que estaba allí. 47 años. Pero está rebelde. No quiere saber de las cosas de Dios. No quiere saber de las iglesias. No quiere saber nada. Porque ni los pastores, después que perdió la visión, ninguno de ellos se acordó. Y entonces alguien me dijo, después Dios te bendiga. Pues si tú quieres que Dios me bendiga, dame 10 pesos, le dijo. Y yo le dije, yo voy a decir Dios le bendiga, pero no voy a dar los 10 pesos. No los tenía. Y si los tuviera, no se los daba tampoco. Un corazón mal agradecido. Un corazón que no entiende el propósito de Dios para su vida. Totalmente rebelde. Nosotros tenemos que entender cuál es el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces encontramos aquí, ¿qué hace el Señor? Seguimos leyendo y miramos. Mas estos decían tentándole:
para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y recientemente yo estaba señalando esto a alguien, porque hay predicadores que inclusive hablan de lo que Jesucristo escribió en el cielo, invenciones. Nadie sabe lo que Jesucristo escribió en el suelo, bendito sea el nombre del Señor. Solamente sabemos algo, que estaba mirando hacia lo que estaba escribiendo, bendecido sea el nombre del Señor. Y como insistieron en preguntarle, dice, ok, escribí en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, querían tentarlo. Se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. 4 cosas que el Señor señala en este pasaje. La pecaminosidad de los acusadores. Fue directamente el que de vosotros esté sin pecado. Está señalando la pecaminosidad de cada uno de ellos, el pecado de cada uno de ellos. En primer lugar, su primer pecado fue venir a tentar al Rey de Reyes y Señor de Señores. A tentar al Mesías prometido, bendecido sea el nombre del Señor. Y entonces después que les dijo esto, porque le bajó por la goma, ¿verdad? Aquellos que saben de pelota, yo no sé nada. Bolita y Ollima lo bregaba. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús después que se fueron, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? ¿Ninguno te condenó? Y entonces encontramos su respuesta. Dice, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Tercer punto, él tampoco la condenaba. Y por último, el cuarto punto, le dio un consejo. Un consejo que estamos seguros que siguió. Porque vino a formar parte del pueblo de nuestro Señor. Un consejo que cada uno de aquellos que hemos creído en el Señor debemos seguir. Tenemos que vivir en santidad. No en apariencia de santidad. No como personas que no han conocido a un Dios que es vivo, a un Dios que nos ha colmado de muchísimos favores. A un Dios que un día viene por cada uno de nosotros para que nosotros estemos delante de su santa y bendita presencia. Lo mismo que le dijo al hombre paralítico, es lo mismo que le dice a esta mujer. Vete y no peques más. Y el término en hebreo quiere decir, estás viviendo una vida de pecado, no sigas pecando. El Señor es bueno. Vimos nuevamente y vamos al pasaje en Lucas capítulo 4. Y cuando vamos al pasaje de Lucas capítulo 4, entendemos que lo que decía Isaías 61 se cumple al pie de la letra. Fiel a la letra, como también lo señala en Lucas 4, bendecido sea el nombre del Señor. Lo que el Señor vino a hacer, lo hizo en los hombres. Mostró su favor sanador, mostró su favor salvítico, bendito sea el nombre de Dios.
pero tenía un propósito, que aquellos hombres que recibían ese favor de parte de nuestro Dios, que aquellos hombres y mujeres que recibían esta bendición de parte de nuestro Dios, primeramente lo reconocieran como enviado de Dios, se postraran delante de Él y le adoraran. Bendito sea el nombre del Señor. Vete, ¿verdad? Vete, fue el consejo, y no peques más. Le dije que le había cambiado el título del mensaje. Y hay una pregunta para concluir. Y en Lucas, estaban cubriendo Lucas 4, 18, partiendo de Lucas 4, 18 al 19. Del propósito del ministerio de nuestro Señor. ¿Cómo comienza este proceso de salvación en tu vida después de haber creído en Él? ¿Cómo comienza este proceso de salvación en tu vida después de haber creído? Después de haber puesto tu vida en las manos del Señor. ¿Cómo comienza? Les di 3 ejemplos, 3 porciones bíblicas donde se muestra ese poder tanto sanador como salvítico, salvador de nuestro Señor Jesucristo. Por ahí algo que la palabra de Dios nos enseña. En Isaías se nos dice, Dios lo va a manifestar de esta manera: borrando tus rebeliones por amor de Él mismo y olvidando tus pecados. ¿Cuál fue la magnitud de tus pecados? ¿Cuál era la magnitud de tus pecados? No importa la magnitud de los mismos. No importa el tamaño de los mismos. Bendecido sea el nombre del Señor. Él borra tus rebeliones por amor del mismo y olvida tus pecados. Bendecido sea el nombre de Dios. En segundo lugar, este proceso de salvación hace algo maravilloso. Miqueas capítulo 7, versículo 19 dice: sepultando tus iniquidades y echando en lo profundo de la mar todos tus pecados. Hay una parte que dice para no acordarse jamás de ellos. Estamos hablando de los pecados, de esos que te perdonó no se va a acordar, pero si fallas te lo va a señalar. Te va a señalar el pecado que cometas. La gracia es la hermana gemela, o va de la mano del agradecimiento. Dice la misma palabra del Señor, cuando aquella mujer enjugó con sus cabellos en los pies del Señor, y entonces aquel, se me escapa el nombre ahora, que recibió al Señor en su casa. Cuando lo recibe, él no había recibido ningún tipo de trato especial por aquella mujer que vino. Tan pronto lo vio, comenzó a gemir, comenzó a llorar y comenzó a jugar los pies de nuestro Señor con sus lágrimas y con sus cabellos. Y él le dijo, el Señor le dijo, que aquel que le es perdonado más es agradecido. Hay muchos que Dios le ha perdonado más y muestran su agradecimiento. Y hay muchos que Dios le ha perdonado y no muestran su agradecimiento. Tenemos que ser expresivos en nuestra adoración al Señor. Tenemos que ser expresivos en nuestro servicio a Dios. Tenemos que hacer las cosas que el Señor quiere que cada uno de aquellos que han creído en Él hagan. Que comiencen a disfrutar de esa bendición maravillosa que solo viene de parte de nuestro Dios. Isaías capítulo 1, versículo 16 dice, poniendo el deseo en ti por su Santo Espíritu de lavarte y limpiarte, de dejar de hacer lo malo y de aprender a hacer el bien.
Él te promete purificarte. Eso es lo que te promete Dios. Y eso es lo que me ha prometido. No es encubrir mi pecado con apariencia de piedad. Dios conoce tu corazón. Y cuando menos te lo esperas, sale a relucir tu pecado. Quedas al descubierto. Y es mejor que presentes un corazón recto, una vida recta delante de nuestro Dios. Bendecido sea el nombre de Dios. No hay nada que puedas hacer por ti mismo. No hay nada que tú y yo podamos hacer por nosotros mismos. Jeremías capítulo 2, versículo 22 dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá. ¿Sabes? La lejía es la soda cáustica. Esa es la lejía. NaOH, ¿verdad? A Olga. NaOH. Hidróxido de sodio. A los que saben de esto. Aunque te laves con lejía, montones de jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá. Entonces, ¿qué hago? ¿Soy tan y tan pecador o soy tan y tan pecadora que no tengo oportunidad de arrepentimiento? Que no tengo oportunidad de cambiar mi vida. Tengo que proseguir en mi pecado. Tengo que proseguir en mi maldad. Tengo que proseguir en mi manera de vivir incorrecta delante de nuestro Dios. Yo te digo, si tu confianza está puesta en ti, vas a continuar viviendo de esa manera incorrecta delante del Señor. Pero si pones tu confianza en el Señor, si pones tu vida en las manos de Él, Dios, tu corazón de piedra, lo va a convertir en un corazón de carne, en un corazón sensible a su palabra, en un corazón sensible a Él. Y vas entonces a poder disfrutar de lo que es servirle a Dios en espíritu y en verdad. Bendito sea el nombre del Señor. El propósito del ministerio de nuestro Señor sobre la tierra es tu sanidad física, tu sanidad emocional, tu sanidad espiritual. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Es el propósito de Dios para mi vida. Y para los amigos que nos ven a través de los medios, ese es el propósito que Dios tiene para ti y para tu familia. Bendecido sea el nombre de Dios. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Postrarte delante de Él. Rendir tu vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. No de palabras. No meramente de palabras, sino que se vea que a ese que tú has entregado tu vida es el que está dirigiendo tu vida, porque otros lo pueden ver a Él en ti. Esa es la diferencia. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. El título que le había puesto era perdonado, olvidado y libre, pero realmente cuando Dios nos perdona, sin lugar a dudas, somos libres, ¿verdad? Somos libres de... Hay veces que el enemigo quiere poner en nuestra mente, no, si tú eres débil, no, si es que la carne, es que por más que te esfuerces no va a poder hacer. Hay gente que habla así. Hay pastor o hay hermano. Ay, es que yo realmente lo puedo. Pero mire, poner nuestras vidas en las manos del Señor es poner nuestras vidas en las manos de aquel que transformará radicalmente tu vida.
Y que cambiará entonces, como dice el cántico, ¿verdad? Cambiará entonces tu lamento en gozo, tu lamento en baile. Bendito sea el nombre del Señor. Yo lo sé, yo presumo que todos los que están aquí conocen al Señor. Yo sé que muchos que nos escuchan a través de los medios no conocen al Señor. A ellos, yo les digo, a los que nos escuchan y a los que nos ven, les digo, si todavía no tienes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, bendito sea el nombre de Dios, haz como este hombre que vino, se arrodilló, le dijo, ¿quién es ese? Yo que vino, se arrodilló, se postró y le adoró. Póstrate delante de la presencia de Dios. Rinde tu vida a Él. Bendecido sea el nombre del Señor. Reconócelo como tu único y verdadero Salvador allí donde tú estás. Dile al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Quiero ser una persona distinta. Quiero ser una persona diferente. Quiero experimentar en mi vida el poder de tu santa y bendita presencia. Y en este momento pongo mi vida ante ti, reconozco mis pecados, me arrepiento de mis pecados y dile algo más. Te recibo como mi único y verdadero Salvador. Gloria a Dios. Y si hay alguien que aún no lo ha hecho, de los que están aquí presumo que todos lo han hecho. Pero si hay alguien que se siente tan cargado, que se siente tan agobiado por causa del pecado, esta es la oportunidad que el Señor te da para que pongas tu vida en las manos del Señor. Y como dije que presumo que la mayoría de los que están aquí conocen al Señor, no alargo el mensaje. Gloria a Dios. Y presento a cada uno de los que están aquí y a aquellos, me vaya a caer un viejito en el piso ahora. Y presento a aquellos, gloria a Dios, que nos ha escuchado también, para que el Señor tenga misericordia de cada uno de ellos. Yo quiero que usted me acompañe. Mire, dele gracias a Dios. Yo dije, la gracia va de la mano del agradecimiento. ¿Cuánto Dios te ha dado? ¿Cuánto nuestro Señor te ha perdonado? Yo hacía un recuento, óigame, mientras más recuento hacía, como que la lista crecía. Digo, Señor, que mucha maldad había en mí. Haciendo un recuento, y mire, yo vine entre 15 y 17 años, pero aún después en lo que fui conociendo que muchas cosas incorrectas hice, y evaluaba, y entonces decía, Señor, gracias. Le decía, gracias, Señor, gracias. Y me venía uno y decía, Señor, gracias porque me perdonaste de esto. Y me venía otro y Señor, gracias porque me perdonaste de esto. Y me venía otro a mente, decía, Señor, gracias, diste provisión por mí. Oiga, a mí me venía el enemigo, se venía poniendo y poniendo, o venía el recuerdo de aquellas faltas que había cometido delante del Señor. Y tenía que ser agradecido a Dios, agradecido a aquel que me limpió de toda mi maldad, aquel que me limpió de todo pecado, aquel que me llenó de esperanza, aquel que cambió mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y comencé a adorarlo y comencé a alabarlo. A veces yo me despaseo por la sala, por el cuarto, por allá, adorando al Señor y reconociendo el beneplácito que Él me ha dado de poderle conocer como mi Señor y Salvador. De hecho, cuando estaba en la funeraria, le dije, si estuviera en la casa del Señor cuando estaba predicando allá, óigame, que uno recibe una unción tremenda, diría gloria a Dios, aleluya, estuviera brincando aquí. Le decía aquello allí. Pero no, estoy con cordura, le dije. Pero yo quiero que usted conozca ese Cristo, ¿verdad?, al cual yo le sirvo. Bendito sea el nombre del Señor. Y que tú lo adores, y que tú lo alabes, y que tú lo glorifiques, que tú le sirvas con gozo.
Bendito sea el nombre del Señor. Es el único que se lo merece. Tengo que ser agradecido porque pude haber sido una escoria. Aleluya. Pude haber hecho qué sé yo cuántas cosas, una vida totalmente apartada de Dios, con familias totalmente disfuncional. Pero Dios me ha permitido, gloria a Dios, que mi mirada la ponga en Él, que mi vida sea dirigida por Él. Que cuando cometo un pecado me humillo y lloro y me arrastro y le digo: Señor, perdóname, mi intención no fue hacer esto. Lléname de ti, de tu poder y de tu presencia. Bendito sea el nombre del Señor. No permita jamás que me aparte de ti. Había un viejito de 93 años en el Cachancari buscando yo los vasos de Hani allá. Hani me llamó: papi, mira, me falta, cómprame 10 paquetes de vasos. Eso fue ayer. Y dentro del recorrido caí allí en Santiago Cachancari un viejito de 93. Y venía así: ¿y cuántos años tú tienes? Me dice: pues yo estoy ya picando casi para los 70. Me dice: me dice, pero te ves viejo ya. No, eso no fue lo que me dijo. Me dijo: pero ya las fuerzas se te están yendo. Y yo le dije: mis fuerzas no se están yendo, porque yo creo que hice la palabra. Aquellos que esperan al Señor, nuevas fuerzas tendrán. Gloria a Dios. Óigame, por aquel viejito había una muchachita que tenía, una joven, yo no sé quién era, que estaba al lado de la caja y parece que tenía un pantaloncito ajustadito. Y el viejito de 93 años miraba y dice: mira para allá, mira para allá. Y sabe, doña Iris, ¿dónde está doña Iris? Lo que le dije: ¿dónde está? Salió doña Iris. ¿Sabe lo que le dije? Mire, mi mirada y mi deseo son para mi esposa. Gloria a Dios. Y la cajera decía amén. Y el otro decía amén, gloria a Dios. Me encontré con 2 o 3 que allí adoraban al Señor y conocían al Señor. Y me fui con una bendición y los bendije y salí caminando. Le dije: Señor, gracias, porque así tú has hecho en mi vida. Y cada uno de aquellos que amamos al Señor debemos servirle con ese ardor que Él quiere que nosotros lo hagamos, porque vamos a recibir bendición en nuestra vida. Nuestros hijos serán bendecidos, nuestros nietos serán bendecidos, el lugar donde estemos será bendecido. Bendito sea el nombre de Dios, porque allí habita, porque allí hay alguien que adora, que alaba y glorifica el nombre del Señor. Voy a orar porque estoy como trayendo otra predicación. Me voy. Señor, cuán grande es tu nombre por sobre toda la tierra, Señor bendito. Qué lindo eres, Jesús. Yo te adoro, Padre. Por lo que has hecho en mí, Señor. Te adoro por las bendiciones que me has dado, Señor. Te adoro por la esposa que me has dado, Señor. Te adoro por los hijos que me has dado, Señor. Te adoro por los nietos que me has dado, Señor. Te adoro por los amigos, Señor, que me has dado, Señor bendito. Y te adoro, Señor, por la iglesia en la cual tú me has puesto, Señor, para en tu nombre poderla encaminar en tu camino, Señor bendito. Te adoro por todo lo que has puesto sobre mí, Señor, porque tú dices que ligera es mi carga. Y yo lo siento así, Señor. Y mientras haya hálito de vida en mí, Señor, continuaré adorándote, alabándote, glorificando tu santo y bendito nombre. Bendice esta Grace, Señor. Señor, que entiendan lo que yo como pastor anhelo, Señor amado. Pero que el anhelo, Señor mío, como pastor, no es mío, Señor, sino que el anhelo que hay dentro de mí es tu anhelo, Señor bendito, para que cada uno, Señor, pueda alcanzar la estatura
de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. La iglesia cristiana del Nuevo Pacto en la playa de Ponce, Puerto Rico. Si usted está en Europa, esto queda casi en el mar Caribe, que queda en América Central. Gloria a Dios. Una de las islas de allí, para usted que nos escucha donde sea. Y desde aquí te enviamos la bendición de parte de Dios. Que tú sientas ese poder en tu vida y que tu vida pueda ser dirigida siempre por aquel que puede hacerlo y por aquel que solamente te da vida eterna. Gracias, Padre. La iglesia cristiana del Nuevo Pacto te da gracias. Lo hacemos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Un aplauso.